Una vez más le quiero dar la bienvenida y la disculpa del caso por nuestro inicio un poco tarde en minutos, pero como podrán ver no me quedó tiempo ni siquiera de quitarme el uniforme, así que vamos a empezar directo a escuchar la palabra de Dios. Vaya conmigo a la Escritura, continuamos con el estudio de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a estar en los versículos del 10 al 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 13. Lo vamos a leer despacio porque para poder comprender estos 3 versículos hay que leerlos despacio. Dice la Biblia: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como ven, puede ser un poco áspero el tema de estos 3 versículos, pero vamos a ir desglosándolos en la primera parte de este estudio, de manera que ustedes puedan comprender el contexto. Y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en los versículos anteriores de estudios o en las semanas anteriores también. Veamos versículo por versículo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. En esta oportunidad estamos hablando de algo referente al Antiguo Testamento, porque es ahí donde estaban hasta ese punto de la historia todos los profetas y todas las profecías. El resto, el Nuevo Testamento estaba siendo escrito en ese punto, por lo tanto, a lo que se refiere es al Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia. Vea usted cómo ahí mismo se empieza a mencionar la nueva dispensación. Recuerde que hasta antes de Jesús estábamos bajo la ley, pero en este momento ya se empieza a hablar de la profecía de la gracia destinada a vosotros. Entonces volvamos a leer. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Quiere decir que todas las personas inspiradas por el Espíritu Santo antes del Nuevo Testamento, antes de Cristo, empezaron a tratar de investigar qué es lo que iba a hacer Dios en el período de la gracia para entregarle salvación eterna a la gente una vez quitara el dominio de la ley. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, y aquí viene una palabra clave del estudio de hoy, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Entonces, en el versículo 11, estos profetas que hemos mencionado hace un minuto, escudriñaban las Escrituras para lograr entender qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo les iba a revelar a ellos que iba a venir o que estaba siendo anunciado el advenimiento de Jesucristo y de su sufrimiento en la cruz del Calvario. A eso se refiere todo esto. Entonces ellos escudriñaban esto y eso es lo que predicaban. Por eso hay tanta profecía mesiánica en el Antiguo Testamento y, como ya lo hemos dicho en otros momentos, el libro de Isaías quizá es uno de los libros de los profetas más mesiánicos que existen, en donde se ha podido encontrar la palabra de Dios o encontrar en la palabra de Dios muchas de las profecías del advenimiento de Jesús. A esto es a lo que está enfocado estos versículos. Entonces, sigamos viendo. Y dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Isaías 55, Isaías 53. Son esos capítulos importantes en donde se puede leer exactamente qué fue lo que le pasó a Jesucristo. Versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas
que ahora son anunciadas. Me encanta este juego de palabras. A estos, ¿a quiénes? A los profetas. Se les reveló que no era para sí mismos, que ellos no iban a vivir el periodo de la gracia, que ellos no iban a vivir en el periodo en el cual el Mesías iba a venir a este mundo, que ellos no iban a vivir el periodo en el cual iban a ver al Mesías colgado en la cruz del Calvario. Eso iba a ser para nosotros, esta nueva generación que crece en el momento en que nace la iglesia cristiana. ¿Recuerdan ustedes aquel anciano que estaba en el templo cuando llevaron al Señor Jesucristo a presentarlo al templo? Y ese hombre dijo: ahora han visto mis ojos al Mesías, me puedo morir tranquilo. ¿Por qué dijo eso ese hombre? Porque él había sido uno de estos estudiantes de la palabra y quizá uno de los últimos de la generación de la ley que habían entendido este principio y con sus ojos estaba viendo al Mesías que había nacido. O sea que él también podía calificar como de la iglesia cristiana del momento. Entonces vuelvo a leer el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y esto es clave para todos aquellos que nos consideramos predicadores o una persona que comparte un estudio bíblico o una persona que comparte el evangelio. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice más adelante también el apóstol Pedro, lo vamos a estudiar en algún momento. No somos los portadores de la gracia de Dios, no somos portadores del ministerio, no es mi ministerio, no es algo que yo hago, no soy el portador de la sanidad divina, no soy el portador del perdón de los pecados. Eso es de Dios. Lo único que hacemos nosotros es administrar el ministerio del Señor con las cosas que anunciamos a través de nuestra boca. Vuelvo a leer. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y esa es una de las características principales de todo predicador o líder. Debe estar respaldado por el Espíritu de Dios. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es como un detalle que el Señor le pone a estos versículos. Es un detalle, es un pincelazo en esta obra de arte, porque dice: toda esta verdad que ha sido revelada a ustedes a través de estas personas que administran y que anuncian el Evangelio del Señor Jesucristo, de la salvación a través de la fe en Señor Jesús, es tan importante que aún los ángeles quisieran alcanzar esa bendición, pero solo la pueden anhelar, solo lo pueden mirar de lejos, porque la salvación eterna no está reservada para los ángeles. La salvación eterna, el perdón de los pecados está únicamente reservada para aquellos que nos volvemos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces vemos cómo predicando el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, entonces el por tanto significa, a consecuencia de haber entendido todo esto que ya hablamos y explicamos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿A qué se refiere esto? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando finalmente el Señor Jesús venga a recoger a la novia. Cuando finalmente se abran los telones y las grandes puertas de los cielos para celebrar las bodas del Cordero. Entonces dice, mientras esto suceda, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vamos a explicar eso un poco más adelante. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá. Hay que siempre estar pendientes de eso. Nuestra vida debe estar pendiente de eso. Tenemos que amanecer y tenemos que anochecer siempre pensando en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia y las bodas del Cordero. Decía una atleta por ahí que las mejores atletas del mundo son aquellos que están dispuestos a empujarse más que cualquier otra persona y a pasar más dolor que cualquier otra persona. Los mejores cristianos son aquellos que están decididos a poderse empujar más que cualquier otra persona a servir a Dios y amar a Dios con todas sus fuerzas. Es por eso que este mensaje lo hemos titulado El anuncio del Espíritu de Cristo y su propósito en nuestra vida. El anuncio del Espíritu de Cristo y su propósito. Primero, hablemos de quién es el Espíritu de Cristo que se menciona en esta porción de la Escritura.
Pues no es otro que el glorioso Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo es la misma persona, porque son Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres presentaciones de un solo Dios. No estamos adorando tres dioses, no somos politeístas. Es un solo Dios con tres presentaciones. Y el glorioso Espíritu de Cristo que se menciona en estos versículos no es otro Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Mas vosotros, dice Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. Entonces, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo también aparece en otras porciones de la Escritura que voy a compartir con ustedes a continuación. Hechos capítulo 15, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Hechos 15, 8. Recuerden que en esta porción de la Escritura, ya a este nivel de los capítulos del libro de los Hechos, ya estamos hablando de personas, no necesariamente hebreos, a los que se estaba compartiendo la palabra de Dios y habían tenido la opción de recibir la presencia del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay una sobrenatural conexión entre el ser humano que está influenciado por el Espíritu Santo y Dios el Padre. Hay una conexión que no hemos podido explicar. Creo que muchos de nosotros queremos tomar ilustraciones terrenales, ilustraciones humanas para poder entender este principio de cómo opera en nuestro corazón, en nuestro interior, la presencia del Espíritu de Dios, y eso genera esa relación con Dios Padre. Y lo hemos visto, y yo lo he dicho también medio en broma, he dicho que es como el Wi-Fi de Dios, es como la internet del Señor, es como estar conectado con Dios, es como chatear con Dios a través de la unción del Espíritu. Y aquí en Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién intercede? El Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dios no se va a condenar a sí mismo, y si una persona está llena del Espíritu de Dios, nunca va a hablar en contra de Jesús, porque son lo mismo. Dios no puede hablar en contra de sí mismo, y nadie puede llamar a Jesús Señor o Dios o Creador de los cielos y de la tierra si no tiene el Espíritu Santo. El hecho de que usted pueda reconocer al Señor Jesús como Salvador, el hecho de que usted pueda reconocer y depositar toda su fe en el evento maravilloso, el derramamiento de la sangre de Cristo, quiere decir que usted tiene la unción del Espíritu de Dios, está presente en usted, usted es el depositario del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4:8 dice la Biblia: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Por eso no podemos desechar, nosotros que estamos llenos de la presencia de Dios, a través de su Espíritu, al mismo Dios. Pero, ¿cuál es el anuncio que hace el glorioso Espíritu de Cristo? Entonces, siempre leyendo los primeros dos versículos, el 10 y el 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Hay el anuncio de una gracia, de un regalo, de algo inmerecido. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El anuncio que el Espíritu Santo hizo y hace en nosotros a través de la predicación del Evangelio es el anuncio de la salvación eterna en Jesús, en el cual el Espíritu de Cristo, que es el glorioso Espíritu de Dios, anunciaba claramente antes del tiempo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar esos eventos. En el Antiguo Testamento podemos encontrar algo que una vez prediqué que se llamaba todos los caminos conducen a Belén. En el Antiguo Testamento hay tanta cosa que podemos ver acerca de cómo fue a terminar el Señor Jesucristo naciendo en Belén. Nos da cuenta de que se ha venido profetizando acerca de esto. El Espíritu de Dios
ha estado moviendo a los profetas y a los escritores en el Antiguo Testamento para que ustedes y yo estuviéramos preparados para lo que iba a venir en esta época de la gracia. En el original griego la palabra anunciaba significa poner en claro o persistir en enseñar algo. En el original griego también anunciar de antemano significa predecir literalmente o dar fe con anticipación de un evento que iba a suceder. Los sufrimientos de Cristo, el autor de la vida, que estos profetas en el Antiguo Testamento proclamaron por medio del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu gozoso, cualquiera nombre que usted le quiera poner, estaban destinados a nosotros. Esos mensajes estaban destinados a la iglesia del momento y después esos mensajes estaban destinados para que nosotros entendiéramos que esta etapa que ustedes y yo estamos viviendo es importantísima. Él también nos señaló que a través de los sufrimientos que él iba a padecer en esta etapa de su vida, esos 33 años y medio que estuvo personificado Dios en este mundo, eran el plan de salvación, eran la puerta abierta que él iba a dejar para que todos nosotros llegáramos. Llegaría la consumación gloriosa y victoriosa de Dios. Los sufrimientos de Cristo Jesús, las glorias que vendrían a suceder después de estos sufrimientos del Mesías prometido, es lo que nosotros íbamos a heredar. Las glorias que vendrían tras ellos, las glorias de Cristo, seguirían a esos sufrimientos. Este anuncio primero fue dado a quienes, a los profetas en el Antiguo Testamento, los cuales hablaron después del mensaje de la gracia que vendría a su vida y a la mía en este momento de lo que estamos disfrutando, y después utilizarían el Evangelio de Jesucristo en el Nuevo Testamento para que usted y yo hoy montáramos nuestra fe sobre toda esta revelación que hubo de estos 27 libros del Nuevo Testamento que ahora usted y yo tenemos como nuestra Biblia. ¿Cómo es que la gracia destinada a vosotros, como dice este versículo, llega? La gracia del Señor en su presencia y en su omnisciencia sabían quienes aceptarían esta gloriosa oferta de poder abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como Salvador. La obra perfecta en la cruz del Calvario merecía que la gente entendiera, que la gente pudiera abrazar esta verdad por medio de la fe en Él. No por medio de la fe en la iglesia, no por medio de la fe en el pastor o en el predicador o en el profeta en aquella época, sino la fe en el Señor Jesucristo. Por ende, desde la eternidad, Él vio quiénes serían los que creerían en esta verdad y predestinó a toda la humanidad para que tuviéramos toda esta oportunidad. A esto se le llamó la predestinación posicional. En su omnisciencia y en su presciencia, el Señor entendió de que habían algunas personas que por más que les explicáramos las bondades de abrir el corazón al Señor Jesucristo, no iban a tomar esa oportunidad. Pero sigue abierta para esas personas. Sigue abierta. Hay personas que tienen una formación, ya sea atea, ya sea machista, ya sea antirreligiosa, de cualquier estilo, que uno le puede ser muy difícil hablarle de Dios porque siempre van a rechazar. Aún para esas personas, el Señor espera hasta el último segundo, antes de venir por su iglesia, para poderles ofrecer la mano y que ellos puedan aceptar la salvación eterna a través de la fe. El anuncio de los sufrimientos y las glorias que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento se vinieron a volver en realidad cuando vimos los sufrimientos físicos que el Señor estaba teniendo en ese momento, los sufrimientos por llevar el peso del pecado en su cuerpo, experimentar la muerte, siendo Él el autor de la vida, como lo prediqué hace poco acerca de dar la vida y quitar la vida, una opción que solo tiene Dios. Las glorias que se vivieron después de eso, la vindicación de la resurrección de Dios, la gloriosa ascensión del Señor Jesucristo, Hechos capítulo 1. El nombre sobre todo nombre del cual nosotros aprendemos y predicamos, Filipenses, por ejemplo, en la epístola de los Filipenses, que está sentado a la diestra de la majestad de Dios, es otro de los puntos importantísimos que nosotros hoy tenemos como la fe tangible que nosotros podemos darnos cuenta. Un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios que nos atiende, un Dios que va a estar pendiente de nuestras oraciones.
Es por eso que la iglesia del Señor en estos momentos tiene un llamado claro y es vivir el resto del tiempo que nos queda sobre esta vida al lado del autor de la eternidad. Esa vida que ya nos ha prometido después de la muerte, cuando nuestros días se terminen aquí, cuando este cuerpo ya no aguante más. Ese llamado a servirle porque Él viene pronto, ese llamado a ser una iglesia fiel, a estar por Él en todo momento y para Él siempre en la patria eterna, predicando la patria eterna. El segundo mensaje que podemos sacar de esta porción es la rutina que debemos seguir para poder cumplir ese propósito divino. Hay una rutina, no solo nos podemos sentar y recibir. Babe Ruth, un gran beisbolista, famoso beisbolista en los Estados Unidos, decía que cada strike, es decir, cada falla que él tenía al batear la pelota, decía, cada strike me acerca más al siguiente home run. ¿Y qué era un home run? Era cuando él le pegaba tan duro a la pelota que la sacaba del parque. Y él decía que cada strike, cada tropiezo, cada problema, cada falla que él podía encontrar lo acercaba más al home run. Y esa es la que le da a él la autoridad, le da a él el fogueo para seguir adelante. Por eso la rutina que nosotros debemos tener para poder cultivar esto que hemos aprendido no es opcional. Y eso es lo que atendemos. Como dijimos al principio, el título de este mensaje es el anuncio del Espíritu de Cristo y su propósito, y para cumplir ese propósito debemos tener una rutina que no puede ser opcional. En el versículo 13 de lo que hemos estado estudiando, Primera de Pedro del 1 al 13 dice, por tanto, hicimos una pausa cuando leímos esa preposición, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hay una actividad por hacer. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Nos damos cuenta que hay algo que hacer, es mandatorio. Por tanto, dice ceñid. No nos está dando opción, dice tenés que hacerlo. Si no, él dijera, cuando puedan, ciñan los lomos. Cuando tengan ganas, ciñan los lomos. Les recomiendo que si pueden, ciñan los lomos. No es esto lo que está diciendo la Biblia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y a qué se refiere esto? Aquí vemos una vívida metáfora que en el hábito, en la vestimenta, en el traje de los sacerdotes en aquel tiempo, de la gente oriental, que reunían rápidamente sus vestimentas, sus grandes vestimentas flotantes, vestidos grandes que se ponían encima, se tenían que poner un cincho cuando iniciaban un viaje, cuando tenían que salir, y el cincho se ponía al nivel del vientre, y aquí se ponía el cincho, y por eso decían que había que ceñir los lomos. No necesariamente era en la espalda, como quizá en estos momentos nosotros tenemos en la mente, porque cuando decimos un lomo, pensamos que es la espalda de un animal, o a veces ya hablamos peyorativamente acerca de la espalda de los seres humanos y decimos que es el lomo también. Pero no es ahí donde se ponía el cincho, sino que el cincho se ponía aquí entre el vientre y el pecho, y a eso le llamaban ceñid vuestros lomos, porque iba aquí ese cincho, y ese cincho se usaba cuando ellos estaban preparando con sus trajes, con sus vestimentas, para iniciar un viaje, cuando tenían prisa o cuando iban al templo. El mandato de la rutina para el creyente es afirmar estas cosas en su vida, rápidamente, a prisa, como quien toma su ropa de viaje, como quien toma su ropa para ir y presentarse con premura al templo. Asimismo, el creyente, para poder realizar el viaje hacia su patria celestial, cuando nosotros estemos llamados a llegar, debemos obedecer esta rutina y tener esas actitudes de tal manera en nuestra vida que fuesen parte de nuestro atuendo diario. El ceñir nuestros lomos, el preparar nuestra mente, el estar conectados con Dios debe ser una rutina diaria para poder alcanzar estas promesas, estos anuncios que el Espíritu de Cristo hizo para todos nosotros. Ceñir, insisto, es una orden que tiene urgencia, que tenemos que estar listos para salir, que tenemos que estar listos para tomar el camino, que tenemos que estar listos para iniciar el viaje. El Señor dice en otra palabra, en otra porción de su palabra, dice, velad y orad. Que tenemos que estar pendientes, velando y orando. No quiere decir que no vamos a dormir el resto de nuestra vida. Velad y orar en oración, velad y orar en una manera espiritual.
Tenemos que permanecer ciñendo nuestros lomos, como dice aquí esta porción, siempre pensando en el que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento de nuestra vida. Es una orden a los viajeros, es una orden a los extranjeros que nos van a dar nuestra ciudadanía en los cielos. ¿Cuál es la razón de este mandato entonces? Por la grandeza de la salvación que hemos recibido. ¿Cuál es la grandeza del mandato? ¿Cuál es la razón? Primero, es por su gracia. Porque fue anunciada por el Espíritu de Cristo, el glorioso Espíritu Santo que hablamos hace un rato. Si Él lo anuncia, es una orden que debemos cumplir. Quien también anunció claramente los sufrimientos de Cristo, si Él lo hizo, también debemos cumplir. Así también el Espíritu Santo anunció las glorias, en plural, tengamos atención a estos pequeños detalles, que vendrían después de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles glorias vinieron después del sufrimiento de Cristo? Su resurrección, su ascensión, la preparación de estar sentado a la diestra del Padre, la preparación de la morada eterna a la que vamos a llegar nosotros, todas esas glorias y las que vienen aún. Le puedo decir otra, como lo dije hace un rato, las bodas del Cordero, donde usted y yo vamos a estar reunidos con Él. Tan grande y tan majestuosa la salvación que hemos recibido que aún los ángeles quisieran experimentar el ser parte de todo esto. Y es por eso que en esa porción de la Escritura, en el versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos están gozosos. Yo creo que los ángeles también están en los cielos preparando el lugar a donde va a haber ese gran evento de las bodas del Cordero y se van a gozar. Y quisieran ser parte de esto, pero todo ese evento está reservado para ustedes y para mí y para todo aquel que todavía no ha aceptado al Señor Jesús como Salvador, que no ha creído en la revelación que Dios dio, que el Espíritu de Cristo dio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y en la oportunidad que por la gracia nosotros seamos transformados. Es por eso que tenemos que ceñir nuestros lomos. No podemos abandonar nuestra fe, no podemos abandonar nuestro tiempo de oración, no podemos abandonar nuestro espacio para aprender de la palabra de Dios. Tenemos que seguir adelante hasta el final. Quien también anunció claramente los sufrimientos de Cristo que Él padecería. Todo el Espíritu de Dios lo hizo. Así también el Espíritu Santo anunció las glorias en plural que ya vimos. Tan grande y majestuosa salvación que ustedes y yo podemos disfrutar. Por tanto, por tal razón, por el privilegio tan indescriptible que tenemos, de ahí proviene ese mandato de ceñir nuestros lomos. He ahí la causal de que la rutina que debemos tener en ese acercamiento a Dios no es opcional, que el creyente debe valorar su salvación, la grandeza de Dios y obedecer lo que Dios ha pedido. Punto. No debemos hacer otra cosa. Esa es la tarea que Dios nos ha dejado. El que desvalora esta tarea puede ser declarado rebelde hacia las cosas de Dios. ¿Cuál es la rutina que debemos seguir entonces? Bueno, ceñir esos lomos, y hay algunos ejercicios indispensables que ustedes y yo podemos hacer para poder ceñir estos lomos. Y el primero de ellos es el entendimiento. Cuando la palabra menciona estos lomos, en un viejo término designado la parte del cuerpo donde se llevaba el cincho, que lo dije hace un rato, en este griego podemos ver que la vieja palabra para designar la facultad del entendimiento es ver a través de una cosa, es discernir, es entender, es poder traducir algo. A eso se refería esta frase originalmente. Entonces el creyente debe afirmar su discernimiento diariamente por medio de la oración y un estudio profundo de la palabra de Dios, en conjunto con una vida de santidad progresiva que hemos venido hablando en los últimos estudios. Entonces, parte de la transformación del entendimiento, como dice la palabra de Dios, que hay que permitir que Dios pueda transformar nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, es parte de ceñir nuestros lomos. Todos los días, debemos pedirle a Dios sabiduría, debemos pedirle a Dios discernimiento para entender su palabra, para entender lo que leemos, para aplicar lo que leemos. Por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia, debe estar presente el Espíritu de Dios cada vez que ustedes y yo abrimos la Escritura
Es necesario que nosotros tengamos claro que la presencia del Espíritu de Dios en nuestro tiempo de regocijo con Él es vital. Sed sobrios, dice. Dijimos que cuáles eran esos ejercicios. Primero, ceñid los lomos de nuestra mente humana, de nuestro entendimiento. Segundo, sed sobrios. La palabra sobrio significa con la cabeza despejada, concentrados, entendiendo qué es lo que está pasando. Tener claridad de pensamiento como resultado de un estado de paz interior y una ecuanimidad que solo nos puede dar el Espíritu Santo. Eso es ser sobrios. Esa es nuestra segunda tarea de ejercicio que tenemos. Y la tercera es esperar en la gracia del día de la redención, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar. Pareciera que esperar es sentarse y no hacer nada, pero aquí vemos que es un ejercicio diario. Tenemos que tener paciencia. Pero ¿qué es lo que le pasa a la iglesia? No saben esperar. Y como no saben esperar, creen que Jesucristo ya no va a venir. Creen que Jesucristo ya se tardó mucho. Entonces empiezan a buscar otras opciones. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés estaba subido en el monte y estuvo 40 días allá en conversación con Dios y Dios le estaba revelando la ley y habían grabado el decálogo en esas piedras? La gente estaba ahí abajo del monte y Aarón, su hermano, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, estaba ahí abajo también. Y como vieron que no pasaba nada, no ejercitaron su espera en la gracia de la redención de Dios y entonces hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. En el momento en que estaban adorando el becerro, baja Moisés y los regañó a todos, hasta quebró las 2 tablas de la ley. Y dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se les ocurre estar haciendo esto? Porque no tuvieron la gracia de esperar en Dios el momento de su manifestación gloriosa. ¿Qué sucederá cuando Jesucristo sea manifestado? ¿Qué sucederá cuando Jesucristo sea revelado? Bueno, dice la palabra, si traducimos esto del griego, dice que está siendo traída para revelación. A eso se refiere esto que se os traerá. Esa frase que usa en el último versículo que estamos estudiando, que está siendo traída. Vestirse diariamente, con premura, con urgencia, del discernimiento espiritual que Dios nos da, de la claridad del pensamiento y como resultado obtener la paz interior mientras espera la bendita y gloriosa gracia, la plenitud de la salvación de Dios. Es a lo que se refiere todo este ejercicio que ustedes y yo debemos hacer a diario. Resumiendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento a través de la unción del Espíritu. Número 2, sed sobrios, con la cabeza despejada, pensando en la gloria de Dios. Y número 3, es saber esperar en la gracia de Dios día a día. Dios no se ha olvidado de venir. Dios no se ha olvidado de venir a traer a su iglesia como lo ha prometido. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 50 años. No lo sabemos. Él se está tomando el tiempo porque quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ciñámonos diariamente con discernimiento, con claridad de pensamiento, con el resultado de la paz que solo el glorioso Espíritu Santo nos da, y esperemos en la gracia que vamos a vivir después en la plenitud de la salvación en su presencia. De eso se trata. Estos 3 versículos entonces que hemos estudiado hoy en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 13, nos anuncian a través del Espíritu de Cristo un propósito maravilloso de salvación eterna para todos nosotros. Lo que parecía que eran 3 versículos un poco áridos para estudiar, ya cuando empezamos a deshacer uno por uno, nos damos cuenta que están llenos de la gracia de Dios. Que están los anunciadores, que somos todos nosotros, usted y yo anunciamos el Evangelio de Cristo. Que somos aquellos que administramos la gloria de Dios en este mundo, no es nuestra, es de Dios. Nosotros solo administramos, anunciamos y predicamos el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que este espacio ha servido y ha sido destinado para que pueda ser estudiada la palabra de Dios, para que ustedes y yo podamos ejercitarnos día a día en todos los consejos que ella nos da, para poder alcanzar en este mundo una estatura adecuada y una santificación adecuada, que no se va a poder cumplir al total, pero sí la vamos a cumplir cuando estemos en su presencia. Por eso yo le quiero invitar, si usted no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, que pueda dar un paso de fe, que pueda asegurar su salvación. Si usted ya lo hizo,
haga un análisis personal. Si la salvación eterna verdaderamente está en usted. Y si usted nunca ha dado ese paso de fe en Jesucristo, que lo haga para poder ser parte de esta gran familia. Y que Dios pueda poner sus ojos en usted y decir, sí, una vez más, estoy escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Si quiere dar ese paso de fe, haga conmigo esta oración ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que eres Dios y Salvador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme la oportunidad de poderte servir, de poder esperar en ti y de sobre todo obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.